Hola a todos, mi nombre es Yasmín Simón Sánchez. El día de hoy voy a exponer el tema fuentes de consulta y las diferentes citas dentro de la investigación documental. Para esto empecemos definiendo qué es una fuente de consulta. Una fuente de consulta es una publicación de la cual se puede obtener información sobre un área de conocimiento, también conocidas como fuentes de información. Son herramientas que hacen posible el acceso a la información solicitada y así suplir la necesidad del conocimiento del investigador. Las fuentes de consulta son aquellas en las que nos basamos para extraer información para estructurar un trabajo de investigación. Está la clasificación de fuentes de consulta primarias. Son aquellas que contienen información nueva y original como resultado de un trabajo intelectual. Tienen un primer criterio y son información de primera mano, original y relevante. Dentro de las fuentes de información primarias se encuentran los libros, los documentos civiles de una persona, las autobiografías y todos aquellos documentos que hayan sido escritos por la autoría sin haber recibido ninguna modificación, alguna edición o algún criterio de otros autores o de otros críticos. Las fuentes de información primarias son aquellas fuentes de información de primera mano sin ninguna modificación. Posteriormente tenemos las fuentes de información secundarias. Estas son resúmenes de las publicaciones originales y traducciones, compilaciones y un listado de referencias. Las fuentes de información secundarias también pueden ser que contengan información organizada, elaborada, producto de un análisis, extracción o reorganización que se refiere a documentos originales. Algunos ejemplos de las fuentes de información secundarias pueden ser las enciclopedias, las reseñas de películas o los artículos de Internet. También pueden ser las bibliografías, los trabajos biográficos, comentarios, disertaciones o tesis, manuales y recopilaciones de datos, que en algunas ocasiones también se pueden considerar como terciarios. Artículos de revista, particularmente en disciplinas distintas a las ciencias, aunque también se pueden considerar primarias. Pueden ser las monografías, los artículos de revisión y reseñas literarias, así como las paráfrasis de algunos libros y resúmenes de algunos libros. Estas son las fuentes de información secundarias. La compilación, algún punto de vista, criterio o paráfrasis de las fuentes de información. Posteriormente tenemos las fuentes de información terciarias, que son puntos de partida para proyectos de investigación, porque a menudo extraen el significado esencial a los aspectos más importantes de grandes cantidades de información en un formato conveniente. Son trabajos que enumeran recursos primarios y secundarios en un área con una temática específica. Organizan y compilan citas y le muestran cómo utilizar las fuentes secundarias. Asimismo, pueden considerarse materiales en los que la información de fuentes secundarias ya haya sido digerida, reformateada y condensada para poderlos hacer mucho más entendibles al lector. Algunos ejemplos de las fuentes de información terciarias pudieran ser los manuales, los directorios, las crónicas o los diccionarios. También pudieran ser algunas guías, bibliografías, pero también estas se consideran como secundarias dependiendo del punto de vista y del tema de investigación que se esté proponiendo. De la investigación documental se tienen que poner citas bibliográficas, obviamente para aclarar que tu trabajo está argumentado y está sustentado en autores que son expertos en el tema.
Empecemos definiendo qué es una cita bibliográfica. Consiste en la representación textual o resumida de las ideas expresadas por otros autores y que sirven de apoyo al trabajo de investigación. Una cita textual es una forma de préstamo de contenido que sirve para aclarar al lector que lo que está diciendo son palabras de otras personas. A esto se le llama referir. Existen varias reglas para poder citar dentro de un documento de investigación. La primera es que si la cita textual es corta, en un estimado de 3 a 4 renglones, se inserta como parte del texto. Solamente que si la cita es larga, más de 4 renglones, se separa del texto y se debe dejar una sangría entre ambos márgenes del texto para que quede claro que ésta está siendo una cita. Este es un claro ejemplo de una cita textual. Continuamos con las citas no textuales o parafraseadas. Se denomina así cuando se toma la idea de un texto o se resume sin utilizar las palabras textuales del autor. En este caso, solo se coloca el año de la publicación entre paréntesis, omitiendo las comillas y el número de páginas. Este es un ejemplo de cómo podemos insertar dentro de un proyecto de investigación o de un trabajo de investigación una cita no textual o parafraseada, poniendo el autor, pero también considerando nuestro punto de vista o dando nuestra opinión. La importancia de citar. La importancia de citar es muy clara, ya que permite al lector identificar que lo que se está diciendo son palabras de otra persona, que son argumentos que se están tomando para validar y darle más credibilidad a nuestro trabajo. Para brindar claves de información, para que el lector pueda acudir al libro original del que se está tomando, a la fuente original de la que se está tomando la información y poder ampliar el panorama respecto al tema o al punto de vista que se está abordando. Asimismo, para rendir cuentas de dónde sale cada cosa y diferenciar lo propio de lo ajeno. Si no hacemos esto, al momento de realizar un proyecto, un trabajo de investigación, estaremos cometiendo plagio, que de alguna manera se toma como un delito porque se está robando la información de un autor. Sin embargo, cuando hacemos un uso de las citas textuales dentro de nuestro proyecto de investigación, se está dando credibilidad y se está refiriendo al autor que ha hecho el trabajo. Es importante identificar que para la selección de las fuentes de información es necesario tomar en cuenta la autenticidad, qué tan auténtico es, e identificar quién es el autor, si el autor de nuestra fuente de investigación o de la fuente de la que vamos a poner una cita en nuestro proyecto de investigación es un experto o si es alguien que ha hecho investigación. En otras palabras, si el autor es una persona que conoce del tema. También tenemos que tener en cuenta la credibilidad, si el documento es exacto y veraz, si lo que nos está plasmando en el documento es cierto o simplemente es un comentario o algo que no está comprobado. Asimismo, tenemos que identificar el significado. Esto se refiere a que si el contenido del texto de nuestra información está adaptado al contexto en el que se está describiendo, que la información sea adaptada y que sea exactamente la que estamos pidiendo o la que estamos necesitando para poder realizar nuestro proyecto.